controla el sur de Arabia Saudí, que es el petróleo. Yemen controla, junto con Somalia, la entrada desde el cuerno de África del Mar Rojo, la Bermande. Fijaos dónde está la situación. El canal de Suez, por un lado, la salida del Mar Rojo, por otro lado. Ayer sacaron una noticia que el hambre ha terminado en Somalia, de repente. Ya no hay hambre en Somalia. ¿Hay que leer? ¿Qué es esto de que no ha terminado el hambre en Somalia? ¿Cuándo? ¿Y qué lo dice? Esta es la estrategia que habría que contar. La Liga Árabe fue utilizada en el caso de Libia. ¿Y quién maneja la Liga Árabe? Los países del Golfo. ¿Y por qué? Porque el enemigo principal es Irán. Y después de Irán, la Unión Soviética, Rusia y China, evidentemente, pero Irán. Olvidaros de Israel. Israel ya no es enemigo. Israel ya es amigo. Ya no hablamos de la causa palestina, ni del derecho, ni nada de esto. Irán es el enemigo. Pero Irán es fuerte no es porque solo ha desarrollado su propia tecnología militar, etc., sino que es aliada de Siria, por lo tanto tiene acceso al Mediterráneo, y por lo tanto, si nosotros vamos por el punto débil, aparentemente, que es Siria, acabamos con Irán. No importa que haya en Siria democracia o no, como lo han hecho en Irak. Lo que es importante es cómo diezmar a Siria y convertirla en un país fallido, como lo fueron Irak, como lo están haciendo de hecho ahora con Egipto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú crees que un partido de fútbol termina con 2.560 heridos y más de 100 muertos ya? ¿Es fútbol? No. Hay otra historia. Esto es lo que nos cuentan en las noticias. Eso es lo que hay que leer. En Siria la situación fue mala. Fueron demasiado deprisa, querían crear un corredor de aislamiento. De hecho, crearon campos de refugiados en la frontera siria, en el territorio turco, en la frontera con Siria, para recibir los supuestos refugiados. Empezaron por el sur de Jordania, por la frontera del Líbano y por Siria, en las distintas etapas. Y cada vez te decían: el Ramadán termina el régimen sirio, en la fiesta del sacrificio termina, en no sé qué termina. No hay resistencia armada ni hay terrorismo en Siria. Es el gobierno el que gobierna, golpea, etc. Cuando Siria, el presidente sirio dice a los armados: aquel que entrega las armas está indultado, sale Clinton y dice: cuidado, no entreguéis las armas de entrada. En segundo lugar, ya empiezan a reconocer que hay armas. Una vez que hay armas, no es solo la Unión Soviética, Rusia ayer lo dijo. Fijaos, primero hacen una iniciativa árabe contra Siria. Esta iniciativa le dice, primero, dejar el poder al presidente sirio, entregarlo a una comisión compuesta por Fonito, Manganito, etcétera, etcétera, y mandamos observadores para que se lleve a cabo. El régimen sirio dice: eso es un atentar contra nuestra soberanía. ¿Quiénes son ustedes para hacerlo? La iniciativa árabe la cambian y dicen: vale, pensando en que Siria podría rechazarlo para ser argumento para ir más allá. Siria, queremos mandar observadores árabes, internacionales, para saber, para frenar, primero, proteger a los civiles y para saber frenar el conflicto armado. Perfecto, dijo Siria, vale. Siempre y cuando sean observadores árabes. Y eligieron qué quieren. Eligieron 165 observadores de 13 países y 6 organizaciones de derechos humanos. La sorpresa fue inmediata, que se han quedado temblando. Si no esperaban que Siria acepte. Los americanos y Feldman, que fue embajador en Beirut y ahora es el asesor principal para Oriente Medio de la señora Clinton, está en la zona, no abandona la zona. No, toma. Antes de darle el plazo de un mes, en una semana ya tiene otra resolución en contra de la otra resolución. Mandaron los observadores. Esperaban que los observadores
manden un informe que avale la acusación. Ahí está la rueda de prensa que el jefe de los observadores dijo hace 3 días, antes de la reunión del Consejo de Seguridad con respecto a Siria. Y fueron atacados por la suplencia, digamos, los grupos armados de la oposición. El periodista francés que mataron, al principio quería decir que le mató el ejército sirio, la policía siria, para descubrir luego que no. El Figaro dijo no, y le mató fue los de la oposición armada de Siria. El fracaso sucesivo frente a una oferta por parte del régimen sirio de reformas cambió la Constitución. Os puedo decir una cosa: en España llevamos 35 años, se ha cambiado la ley electoral, 35 años. En Siria, yo no defiendo al régimen sirio, digo las cosas que están pasando en el terreno. Ha ofrecido, ha creado una comisión de redacción de una constitución nueva, derogando el artículo 8, equivalente al 8 aquí del ejército de garantía. Ahí en Siria el ejército sirio son la garantía. Derogado. Una nueva constitución. Dijeron, la nueva constitución la aprueba el Parlamento. Dijo, no, hay que hacer referéndum. En el 1 de marzo de este año, que se apruebe por un referéndum popular. Y fijaos, curiosamente, por encargo de Qatar, a una empresa inglesa que haga una encuesta en Siria sobre la popularidad del presidente sirio en el régimen. Según la encuesta, que es nada favorable a Siria desde el punto de vista de quienes la llevan a cabo, el 55% de la población apoya al régimen sirio. Ayer Rusia lo utilizó como argumento. Dice, si la encuesta que hicieron los ingleses por el cargo de Qatar da esto, la realidad son el 70 o más por ciento a favor del régimen. Con las reformas, evidentemente, pero con el régimen. Por eso se explica esta campaña orquestada contra Siria. No es porque quieran Siria, quieren que Siria se sumerja en una guerra civil, en una sangría, para poder justificar una tendencia. Pero desde el punto de vista geoestratégico para Rusia no dejan de cambiar más, porque es su última frontera de defensa, porque si se permiten esto, acaban de instalar los misiles bajo el pretexto de que están dirigidos para evitar cualquier ataque iraní contra Europa, como si Irán, como cuando Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, podía destruir el mundo, ahora Irán. Los misiles contra Irán, pero lo que ocurre sobre el terreno, estos misiles para aproximarse a la frontera rusa, y pues los rusos no aceptan, bajo ningún concepto, pasar ninguna otra resolución. Van a utilizar el derecho del veto una y otra vez y no van a dejar pasar estas resoluciones. Esta es la situación. Yo me extendí demasiado, no sé si me lié o no con vosotros, pero que es más o menos la situación en la que estamos en este momento. Muchas gracias por la paciencia.